Isaías 49. Isaías 49. Oramos. Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Nada hay oculto delante de ti, ni las intenciones de nuestro corazón. Todos nuestros pensamientos son leídos por ti. Cada palabra, Señor, que pensamos, el sentir de cada palabra, tú la conoces, Señor. Y te damos gracias. Nada hay oculto. Tú eres el único que nos conoces verdaderamente. Y nada hay oculto de nuestra vida, de nuestros sentimientos delante de ti. Todo está revelado ante ti. Y te damos gracias porque podemos ser quienes somos de una manera natural, sabiendo, Padre, que tú eres el que hace las grandes cosas en nosotros, a pesar de lo que somos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, déjenme saco la cita, es Isaías 49. La semana pasada, cuando estábamos aquí en el campo de verano, vino una maestra llorando y me dijo: Oscar, llorando así, me dijo: no puedo ser maestra. Hay tanto que debo de saber para estar en el ministerio de niños y no sé nada. Me dijo: no puedo. Y cuando la veo me reí. Y me dice: ¿por qué te ríes? Le dije: porque estás en la posición correcta. Estás en la posición correcta. El reconocer quién eres tú, reconocer tus capacidades para el reino de los cielos y saber que es Dios quien hace los cambios y las cosas en cualquier ministerio. Le dije: estás en la posición correcta. Le dije: así como tú estabas cuando yo recibí el llamado a niños, yo dije: Señor, soy el menos indicado para estar con niños, soy el menos indicado para dar clases. En aquel entonces yo tenía un problema muy fuerte en el habla. No podía ligar dos palabras, era el tartamudo. Me decían en la ametralladora y pasaba y me decían taca, 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 taca. Y yo me sentía bien mal. Pero después les cuento el testimonio, cómo llegué ahí y cómo antes de eso yo quedé mudo. Y de ser mudo duré casi 8 años en que mi lengua fue suelta y fue liberada. Pero cuando mi lengua fue suelta y liberada, antes de eso, mi corazón fue sanado. Y la sanidad trae liberación para cumplir el propósito de Dios. Ahorita lo que vamos a ver es en Isaías 49. Y me llama la atención Isaías. Yo le leí este pasaje, gracias a lo que pasó con esta muchacha la semana pasada aquí en el campo de verano. Dios vino y me trajo esta palabra. Y me encanta Isaías en el capítulo 6. Veo yo a Isaías que él ya es convertido y está ejerciendo su don y está en visiones viendo y ay, qué padre, mira los ángeles, ay, mira, y de repente que ve a Dios y dice: ay de mí, que mis labios son impuros y vengo de familia de labios impuros. Ay de mí. Y realmente me encanta eso, porque el llamado de Dios no es en tu tiempo, no es cuando tú crees que estás preparado. Es el tiempo de Dios cuando Él decide: ahorita es tu llamado. Y ahí es donde tú tienes ese encuentro con el Señor y te das cuenta quién eres tú. Isaías dijo: ay de mí,
que mis labios dicen cosas malas y mi familia y los que están conmigo son iguales, porque es de familia esto. Y dice que Dios lo vio, lo escuchó. Dice que vio un ángel que agarró una brasa con unas pinzas y se lo puso en aquello en lo cual él reconoció que había pecado, y que ese instrumento que Dios le había dado, la lengua, era usado por el enemigo para pecar. Hay un secreto, aquello en lo que más el enemigo usa para que tú peques, ese instrumento de tu vida, de tu ser, es aquel instrumento que cuando el Señor lo limpia, es con el que vas a obtener mayor fruto y le vas a glorificar a Él. El llamado del Señor va más allá de la conversión. Si tú eres convertido y no tienes el llamado, preocúpate. Preocúpate porque estás quedando corto. Te estás quedando corto. Isaías estaba en su presencia, el llamado viene de Dios, Dios limpia el instrumento. Aquello en lo cual Dios te va a usar va a ser limpiado. Ahora sí nos vamos a Isaías 49, versículo 1, y dice así. Antes de esto hay que ver que el llamado de cualquier siervo, de ti y de mí, incluye su misión, que es reconocer quién eres tú, incluye una formación que Él te da y incluye una obediencia para que se cumpla ese propósito de Dios. Isaías 49, versículo 1, dice así: oídme costas y escuchad pueblos. Me encanta, porque ahora Él dice, oídme. Usa eso que antes era usado por el enemigo, ahora lo usa para llamar la atención de otros y que escuchen lo que Dios le está diciendo. Dice, oídme costas y escucharme pueblos lejanos. El Señor, ¿qué dice? Me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, ¿qué dice? Tuvo mi nombre en memoria. Wow, no importa en qué condiciones haya sido concebido, no importa si te dejaron tus padres, no importa lo que tú has pasado, que todo Dios lo usa para bendición. Pero cuando tú tienes el llamado, ese llamado Dios lo tiene delante de ti desde que tú naciste. Él tenía tu nombre aquí para un llamado específico. Dice, tuvo mi nombre en memoria. Y luego dice el versículo 2. Hay un llamado en versículo 2. Siempre cuando hay un llamado hay una preparación. Siempre. Conste, estamos hablando de Isaías, que ya conocía de Dios, que estaba ejerciendo su don y estaba viendo visiones, y en ese momento viene la ejecución del llamado. Dice, y puso, ¿quién? El Señor. No eres tú. El Señor puso mi boca como una espada aguda. Wow, antes que esa espada que él usaba era usada para maldecir, para decir cosas malas. Ahora el Señor había puesto esa misma lengua, pero ahora como una espada aguda. Una espada aguda es de 2 filos, tiene una punta. Y todos sabemos que la palabra de Dios dice que es usada como una espada que divide y que penetra hasta el centro del corazón y divide lo bueno y lo malo y descubre todo lo que hay allí. Dice, puso mi boca como espada. A mí me encanta lo que dice, me cubrió con la sombra de su mano. Eso habla de voluntad. Él tenía que hablar la palabra del Señor.
pero hablarla de acuerdo a su voluntad. Cuando tú hablas la palabra del Señor de acuerdo a su voluntad, eres como un niño con una mano encima de Dios, donde tú tienes la protección de Dios, porque no la vas a regar y no vas a lastimar a la gente, porque no van a ser tus palabras ni en tu tiempo, sino es en el tiempo de Dios, y es la palabra de Dios porque es la voluntad del Padre. Me puso mi boca como espada y me cubrió con la sombra de su mano. La espada es para defenderse de los ataques que viene el enemigo contra mí, donde vienen pecados y vienen las tentaciones, vienen dudas. Pues la palabra me da la fuerza, me da el valor para vencer, y no solamente para defenderme, sino también para atacar al enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él usó pura palabra de Dios para vencer al enemigo. Jesús usó la palabra y lo dice, y me puso por saeta bruñida. Una saeta bruñida es una flecha. Bruñida es que ya ha sido pasada por fuego varias veces. Una flecha tiene que estar derecha, no puede estar curva, ¿o sí? Entonces cuando Dios dice, y me puso, ¿a quién? A Él. Dice, me puso a mí como una saeta, alguien derecho en los caminos del Señor. Derecho. Una saeta bruñida que ha sido pasada por fuego una y otra vez, donde tu vida, tu corazón ha sido purificado. La saeta es una flecha que adelante puede ser de acero, que es lo que viene, y en el poder de Dios rompes todo argumento, todo pecado, toda tentación, toda adicción, la rompes. Pero en la parte de atrás vienen como unas plumitas, que es lo que hacen que se mantenga la dirección, porque es bien importante que el Espíritu Santo guíe esa flecha, te guíe a ti y guíe la espada. Dice, me puso por saeta bruñida. ¿Y qué hizo? ¿Me usó? ¿Qué dice ahí? Me guardó. ¿Y sabes qué es guardar? Eso es protección. Eso es cuidado. Cuando tú te dejas que Dios te use y entras a esa preparación, a esa limpieza, como estuvo Isaías, y que ya estás preparado para ser usado, no vas a ser usado en tu tiempo. La aljaba es el tiempo de Dios, la protección de Dios. En el momento en que Dios diga, mira, te va a sacar y vas a ser usada. No es que ya lleve un seminario, no es que ya lleve ahora sí, vámonos, voy a hacer este llamado. Todo esto es, Él puso mi boca como espada. Él me cubrió con su sombra, con la sombra de su mano. Él me puso como saeta bruñida. Él me guardó en su aljaba. Son los tiempos de el Señor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Dios nos limpia, nos santifica, nos llena de su palabra. En ese tiempo Él nos protege, nos enseña, ordena nuestra vida, limpia nuestra vida, disciplina en nuestra vida para estar bajo su presencia o estar en su presencia. Y el versículo número 3, recuerden, llamado. Versículo 2, preparación y esperar el tiempo. Y versículo número 3, ahí viene. Y me dijo, Él nos dice, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y eso me encanta, esa parte cuando dice mi siervo. La palabra siervo es el nivel más alto que hay en la Biblia. No hay otro nivel más alto que el ser siervo. Jesús fue profeta, fue maestro, fue rey. Pero
Tú y yo estamos aquí por la sangre que Él vertió siendo siervo. Esa es la gran diferencia. No hay otro mayor nivel que ser siervo. Dice: mi siervo eres, oh Israel. Y quiero que pongan atención a esto, oh Israel, porque en Isaías 49 hace la diferencia entre Jacobo e Israel. Jacobo, aquellos que no habían conocido a Dios, aquellos que tenían un corazón rebelde, aquellos que hacían lo que querían. Y de repente dice Jacob y de repente dice Israel. Israel son aquellos que ya pelearon contra Dios por tener una bendición delante de ellos. Tú y yo estamos aquí porque estamos peleando una bendición. Entonces dicen: Señor, voy el miércoles al estudio porque sé que ahí hay una bendición y yo peleo por esa bendición y quiero esa bendición en mi vida. Tú eres Israel. Y cuando dice: y me dijo, mi siervo eres tú, Israel, tú el que peleas. Y lo que dice, esto me encanta, dice: porque en ti me gloriaré. La palabra, cuando Dios dice que somos su gloria, eso es todo lo bueno, todas las obras que hacemos en su poder, en su gracia, en su misericordia, en todo lo que Él trabaja con nosotros. Entonces el versículo 1, del 1 al 3, lo voy a leer otra vez. Dice: oídme costas y escuchadme pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por su saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, fíjate, dice él, y me dijo Dios: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y hasta ahí está padre, ¿verdad? Pero dice: y me dijo, y el versículo que sigue dice: pero yo dije. O sea, Él me dijo lo que Él espera de mí, pero yo digo, yo pienso, yo soy así. Dice: pero yo dije, versículo 4, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Y me encanta Isaías, porque él está siendo muy, muy transparente. Dios conoce los sentimientos de él. Sí los conocía. Antes de que salieran de su boca, Dios ya lo sabía. Y cuando tú de corazón abierto y te pones de pechito, como decíamos en la primaria, y le dices: Señor, es que, como dijo la maestra, yo no me siento capaz. Aquí Isaías está diciendo: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero, ese pero es lo que nos mantiene delante de Dios. Dice: pero mi causa está delante del Señor. Todo lo que vayamos a hacer debe estar delante del Señor. Dice: y mi recompensa con mi Dios. Me encanta esa parte. Y vamos a ver cuál es el propósito de que Dios formó a Isaías. Pasemos al versículo 5. Dice el versículo 5 aquí, dice: ahora pues, dice el Señor, el que me formó, o sea, ahí está ya haciendo, desde el vientre para ser su siervo. Ser siervo es algo que se construye. Yo cuando estaba en una iglesia aquí por Bricias, me decían hermano. Y luego nos fuimos a Toluca y allá nos decían varón y varona. Hermano, hermana, allá varón, varona. Y luego llegamos a otra iglesia y todos éramos siervos y siervas. O sea, acá ¿quién le ponía? Llegué aquí a Amistad y no éramos ni hermano ni hermana, ni éramos siervos ni siervas, ni varón ni varona, éramos tíos. ¿Sí, verdad? Hey, hola tío, ¿cómo estás? Y así, ¿no?
Pero muchas veces, me acordé ahorita de este pasaje, que Dios quiere, dice, me formó desde el vientre para ser, para tener su autoridad, tener el carácter y tener la capacidad de ser su siervo. Esto es un proceso, no es cualquier cosa. Dice, para ser su siervo, yo necesito pasar por el proceso de siervo, de saber quién soy yo, para que pueda yo cumplir lo que Él quiere, para hacer que volver a Él, a Jacob, a todos aquellos de mi familia, de tu entorno, que son rebeldes a Dios, que no lo han conocido, que no quieren saber nada de Él. Dios esa capacidad de siervo me va a dar todo lo que yo necesito para hacer volver a Él a todos aquellos de tu familia que no le conocen. O sea, hacerlos volver, hacerlos venir al Evangelio. Y para congregarle a Israel, congregar a aquellos que ya son Israel, aquellos que ya son convertidos. Porque lo más normal es que una vez que se convierten, batallen para estar afirmados en la fe, estar ahí con ellos, para que alguien se congregue. Por eso está aquí este púlpito, para eso está la palabra del Señor, porque todos los que venimos a congregarnos necesitamos de esto, que es la palabra del Señor, que es la que me va a exhortar cuando yo ando malo, es la que me va a edificar para crecer. Y dice también la palabra para edificar, exhortar y para consolar. Aquí, para congregarnos necesitamos que haya palabra que supla toda necesidad. Me encanta un niño que venía aquí que me decía, es que cuando yo entro desde el estacionamiento yo siento paz. En su familia había muchos conflictos fuertes, muy fuertes. Pero él decía, desde que entro al estacionamiento, mi corazón está en paz. Este lugar es un lugar donde se predica la palabra para dar todo lo que se necesita para que se congregue todo aquel que ha sido convertido. Dice, porque estimado seré en los ojos del Señor y el Dios mío será mi fuerza. Dice el versículo 6, fíjense bien, el 5 dice el Señor, el 5, y el 6, ¿qué dice? El 6 dice, me encanta esto, dice, pero es para mí, es como el Señor, aquí me imaginé que, bueno, a ver, ¿a quién agarro de ejemplo? A Oscar. Es que lo conozco, no, al pastor Rafa no, porque me regaña el pastor. Imagínense a Dios que le esté diciendo a ti, a Oscar, a mí, a cualquiera, que nos diga, Roy, poco es para mí que tú seas mi siervo. Así como tú dices, Señor, pero ¿sabes qué? Él nos conoce. Fíjate, me encanta lo que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus ¿de quién? De Jacob, para poner en oración a todos aquellos que no me conocen. Dice, para levantar, para poner delante de él a todos los que no le conocen, y lo sigue otro para que restaures el remanente de Israel. Otra vez Israel. Todos aquí, me encanta, una vez vino aquí un pastor que dijo, la iglesia es un hospital donde todos necesitamos ser restaurados del corazón por heridas pasadas. Necesitamos ser restaurados de nuestro cerebro. Tantas mentiras que el enemigo ha puesto y que necesitan ser quitadas. Necesita ser restaurado mi cuerpo. ¿Cuántas enfermedades vienen de mis antepasados que dicen, pues le dio a mi papá, a mi mamá y ahora pues ni modo, me toca a mí?
maldiciones generacionales de enfermedades, maldiciones generacionales de pecados, adulterio, alcoholismo, pornografía, hechicería, brujería. Del pasado, cosas psíquicas. Entonces, me encanta aquí que dice el versículo 6, por poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. Síganle, me encanta lo que dice. Dice el versículo 6, dice también, o sea, aparte de que vas a levantar a los que no me conocen, aparte de que vas a restaurar a todo el pueblo, dice, también te di por luz de las naciones. Él iba a entrar a una nación y él iba a ser la luz. A ti te doy por luz de China. Y tú vas y te paras ahí en el país de China y vas a hacer luz ahí. A él le dice que lo dio por luz a las naciones. Por luz. Y luego dice, ¿para qué? Para que seas, otra vez, ser mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto me encanta. Dice el versículo 7. Dice así el versículo 7. Así ha dicho el Señor, Redentor de ¿quién? De Israel. Él es el que te redime, Él ya pagó el precio por ti, fuiste redimido por la sangre del Cordero. Dice, el santo suyo. Y ahí como que voltea y le dice a Isaías, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Y me encanta esto que le dice, verás reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual ¿qué? El cual ¿qué? El cual te escogió. No eres tú, como dicen las parejas, no se trata de ti. No se trata ni de ti ni de mí. Se trata del Señor, de su propósito. Él te llamó con un propósito y Él te va a preparar en ese propósito, porque tú fuiste escogido para algo. No naciste nada más porque sí. Fuiste escogido para un llamado, para una misión. Fuiste escogido para ser limpiado. Fuiste escogido para ser sanado. Fuiste escogido para ser libre. Fuiste escogido para ser restaurado. Fuiste escogido para tener un llamado. Fuiste escogido para ser preparado como una espada. Fuiste escogido para ser una flecha y esperar el tiempo de Dios en su protección para ser enviado hacia un lugar. Porque ahí donde tú llegues, ahí se van a manifestar el poder de Dios, y todas esas obras van a ser para su gloria y para su alabanza, el cual te escogió. Se trata de Él, no en tus fuerzas, es el llamado de Dios. Ahora, en todo esto que tú hagas y a donde tú vayas, hay una protección de Dios. Versículo 8. Dice el versículo 8, así dijo el Señor, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y eso me encanta, porque no eres tú. Cuando tú estás dando la palabra, tú confías que la palabra se está dando, pero realmente quien hace, quien ministra, quien toca el corazón de cada niño, de cada persona, quien hace que las parcelas estén en ciernes cuando ya están los surquitos así, donde nada más le hacen así y avientan la semilla, donde ya se sacó todos los terrones, las raíces, las piedras, donde ya se sacó todo y ya estás limpio para que ya la semilla se dé. Dice el 8, dice, y en el tiempo de salvación te ayudé, te guardaré,
Te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Dice el 9. Wow, eso me encanta. El 9. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostrados. Wow. Hay gente que está presa a causa de que ellos se metieron donde no debían o hicieron cosas que no deberían de hacer. Y hay gente que está en oscuridad, que no puede salir. Una de las visiones del año pasado en el campamento que teníamos es que los niños iban con antorchas, era un grupo de niños con antorchas, y entraban a una cueva muy oscura, y ahí alumbraban a gente que estaba ahí. Y esa gente no podía salir sola porque en la cueva había una densa oscuridad. Necesitaban que alguien entrara con la antorcha del Señor. Y ya con la antorcha ellos los pudieron agarrar y los siguieron hasta afuera y salir de ahí. Y yo me acordé de esta parte, dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Dicen, los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. O sea, a todos esos que son rescatados van a tener su alimento, porque van a buscar una congregación donde se les edifique, donde se les exhorte, donde se les consuele. Dice el 10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, ¿qué? Los guiará y los conducirá ¿a dónde? A manantiales de agua. Dice el 11, y convertiré en camino todos sus montes, y mis calzadas serán levantadas. Yo amo al Señor por todo lo que Él hace. Amo al Señor por todo lo que Él está haciendo con los niños. Nosotros siempre hemos trabajado con niños porque es el llamado el que Dios nos hizo y nos ha estado preparando. Y sí nos hemos equivocado muchas veces, pero Dios ha tenido misericordia y ha hecho que esos errores no afectemos a los niños, sino nos enseña desde antes cosas que debemos de corregir, Ivette y yo, y el equipo igual. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Hay una cosa que yo aprendí y quiero que lo aprendas, es un versículo de Oscar Puente 1:1. ¿Sí? Dice, Dios me hizo a propósito con un propósito. Dios me hizo a propósito con un propósito. No nos hizo nomás porque sí. Tú tienes vida y tú estás escuchando este mensaje porque Dios tiene un propósito para ti a propósito. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Gloria a Dios, 55 segundos me quedan. Nos ponemos de pie, chicos, y oramos. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Conoces el día, Señor, en que nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Conoces ese día, Padre, donde de ser Jacob, de ser alguien rebelde, de ser alguien que no te tomaba en cuenta, pasamos a ser Israel, pasamos a ser vencedores, pasamos a ser aquellos, Padre, que buscamos estar cerca de ti, Señor, que buscamos congregarnos para recibir de ti, para que tú nos edifiques, para que tú nos exhortes, nos alinees, para que tú consueles nuestra vida, Señor, para que tú, Señor, limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, para que tú, Señor, nos sanes de toda herida del enemigo, Señor. Para que tú, Señor, liberes todos los talentos, todos los dones que tú nos has dado. Para que tú, Señor, pongas tu voluntad
en todos, pon tu voluntad en todos los recursos que tú nos has dado, recursos materiales, recursos espirituales, dones, talentos, para cumplir, Señor, la obra que tú tienes. Padre, revela el propósito para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Revélanos, Señor. Revela el llamado. Limpia, Señor, esa área que ha estado sucia y que necesita ser cambiada, ser limpiada, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos prepares para ser ese siervo que tú quieres que seamos. Un siervo, Padre, que reconoce quién es. Un siervo que sabe que lo que es y todo lo bonito viene de ti. Toda victoria viene de ti. Toda manifestación sobrenatural no es el poder de nosotros, es el poder tuyo, Señor. Es tu gloria. Te pedimos, Señor, también que esperemos el tiempo tuyo, Señor. Esperar en la aljaba no es fácil, pero, Señor, es el lugar de mayor protección, Señor. La aljaba eres tú, Señor. La aljaba es tu presencia. La aljaba es tu cuidado, Señor. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que en esta noche, Señor, esta noche tú hables en sueños, así como tú hablaste a Isaías en sueños y en visiones. Hoy, Señor, abre sueños y visiones a cada uno de los que estamos aquí y revela, Señor, el llamado que tú tienes para con nosotros. Revela nuestra condición delante de ti, Señor. Y, Padre, que tomemos decisiones santas para prepararnos en lo que tú tienes. Y una vez estar preparados, Señor, esperar tu tiempo, Señor, para que todo lo que hagamos sea en tu voluntad, sea para gloria y honra tuya, porque tú dijiste: mi siervo eres tú, oh Israel, y eres mi siervo para glorificarme. Padre eterno, somos siervos tuyos y lo único que buscamos es tu gloria. Te reconocemos a ti, Señor, como el único dador, el único, Padre, que merece ser reconocido como Dios y Señor, el único que merece honra aquí en la tierra. Nadie más, solamente tú, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.